Javier corría por las calles empedradas de Sevilla, el corazón latiéndole con fuerza mientras huía de los gritos de su padre. «Maricón. No vuelvas nunca más», resonaban en su mente como un eco interminable. En un instante, vio a una mujer mayor tropezar y caer al suelo, atacada por un ladrón que huía con su bolso, sin pensarlo. Javier se lanzó sobre el asaltante, derribándolo y recuperando el objeto. Pero el golpe que recibió en la cabeza lo dejó aturdido, cambiando para siempre el curso de su vida. La mujer, doña Isabel, se incorporó temblorosa, mirándolo con ojos llenos de gratitud. Era una figura elegante, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y un abrigo que gritaba lujo discreto. Javier, con 19 años. Ropa raída y el rostro magullado por días en la calle. Apenas podía sostenerse en pie. «Gracias, hijo», murmuró ella, extendiendo una mano enjollada. Él la tomó, sin saber que esa mano pertenecía a una de las empresarias más ricas de Andalucía, dueña de una cadena de hoteles que valía millones. Pero en ese momento, solo era una desconocida salvada por un chico sin hogar. Doña Isabel insistió en llevarlo a un hospital cercano. Javier protestó al principio, acostumbrado a la desconfianza que la sociedad le había inculcado. Había sido expulsado de su casa hacía 2 meses, después de que su padre descubriera una carta de amor dirigida a un compañero de clase. Su madre, devota católica, había llorado pero no lo defendió. El peso de las tradiciones familiares y el que dirán de los vecinos en su barrio obrero de Triana había sido demasiado. Ahora, dormía en parques o bajo puentes, robando comida cuando el hambre apretaba, y evitando cualquier contacto que pudiera revelar su orientación sexual. En la sala de emergencias, mientras un médico curaba su herida, doña Isabel se sentó a su lado. «Me has salvado la vida, joven. ¿Cómo te llamas?». Javier dudó, pero algo en su voz cálida lo hizo responder. Contó lo mínimo, que era de Sevilla, que había dejado los estudios y que no tenía familia. Ella no presionó, pero sus ojos agudos parecieron leer entre líneas. Al salir, le dio una tarjeta. «Ven a verme mañana a esta dirección. Quiero recompensarte». Javier la guardó en su bolsillo, pensando que era una promesa vacía, como tantas otras en su vida. Al día siguiente, el hambre lo impulsó a ir. La dirección lo llevó a una mansión en las afueras de la ciudad, con jardines impecables y una verja de hierro forjado. Doña Isabel lo recibió con una sonrisa. «Entra, Javier. Tengo una propuesta para ti». Lo guió a un salón amplio, donde el sol entraba a raudales por ventanales altos. Allí, le ofreció un trabajo, ayudante en uno de sus hoteles, con alojamiento incluido. «No es caridad», aclaró ella. «Es justicia. Me salvaste. Ahora yo te ayudo a salvarte a ti mismo». Javier aceptó, abrumado. Por primera vez en meses, durmió en una cama limpia. Comió 3 veces al día y sintió un atisbo de estabilidad. Pero la mansión no era solo de doña Isabel, vivía con su hijo único, Alejandro, de 24 años. Un joven abogado que manejaba los asuntos legales de la empresa familiar. Alejandro era alto, con piel morena heredada de su padre difunto, y una presencia que intimidaba. Cuando se conocieron en la cena esa noche,
Sus ojos se cruzaron. Y Javier sintió un escalofrío familiar, atracción. Pero la reprimió de inmediato. No podía permitírselo, no después de lo que le había costado antes. Alejandro. Por su parte. Observó a Javier con recelo. Otro proyecto de caridad de mi madre. Pensó. Él mismo luchaba con sus demonios internos. Educado en colegios privados y universidades de élite. Había crecido bajo la presión de ser el heredero perfecto. Su padre había muerto cuando él tenía 10 años. Dejando a doña Isabel al frente de todo. Alejandro admiraba a su madre. Pero resentía la soledad que le imponía su rol. Y en secreto, ocultaba su propia orientación sexual. Aterrorizado por el escándalo que podría desatar en su círculo social conservador. Los días se convirtieron en semanas. Javier trabajaba duro en el hotel. Aprendiendo rápidamente. Doña Isabel lo trataba como a un hijo. Guiándolo con consejos sobre la vida y los negocios. Pero las tensiones surgían. En una cena familiar. Alejandro cuestionó la decisión de su madre. Mamá. ¿No crees que estás confiando demasiado en un desconocido? Doña Isabel lo miró fijamente. Él me salvó la vida. Alejandro. ¿Qué has hecho tú por mí últimamente? Las palabras dolieron. Revelando grietas en su relación. Javier. Testigo silencioso. Sintió la culpa de ser el catalizador. Una noche. Después de un turno agotador. Javier caminaba por los jardines y encontró a Alejandro fumando en un banco. No te culpo por desconfiar. Dijo Javier. Rompiendo el silencio. Alejandro lo miró. Sorprendido. Conversaron por horas, sobre pérdidas. Expectativas y el peso de las máscaras. Javier compartió un poco de su pasado. Omitiendo lo esencial. Alejandro habló de su padre. De cómo su muerte lo había obligado a madurar rápido. En ese momento, una chispa se encendió. Pero ambos la ignoraron. Temerosos de las consecuencias. Sin embargo, el conflicto interno de Javier crecía. Cada mirada de Alejandro le recordaba lo que había perdido, la posibilidad de amar libremente. En Sevilla. Una ciudad de tradiciones profundas. La homofobia latente en la sociedad lo aterrorizaba. Recordaba las burlas en la escuela. Las predicaciones en la iglesia sobre el pecado. ¿Valía la pena arriesgar esta nueva vida por un sentimiento fugaz? Decidió distanciarse. Pero el destino tenía otros planes. En una fiesta de la empresa. Doña Isabel anunció que Javier sería ascendido a asistente personal. Alejandro. Celoso. Confrontó a su madre en privado. Estás reemplazándome con él. Ella negó. Pero admitió, Javier me recuerda a ti cuando eras joven, lleno de potencial. Pero herido. Alejandro salió furioso. Chocando con Javier en el pasillo. En el calor del momento. Sus labios se rozaron accidentalmente. El beso fue breve. Pero electrizante. Javier se apartó. Horrorizado. ¿Qué hemos hecho? Alejandro no respondió. Solo huyó. Esa noche. Javier no durmió. El beso había despertado todo lo que había enterrado, deseo. Miedo. Anhelo. Sabía que si seguía, podría perderlo todo de nuevo. Pero ignorarlo significaba traicionarse a sí mismo. Al amanecer.
Tomó una decisión: confrontar a Alejandro. Lo encontró en su estudio, con ojeras profundas. No podemos ignorar esto, dijo Javier. Alejandro lo miró. Vulnerable. No sé si puedo afrontarlo. Mi madre. La sociedad. Javier sintió el peso de esas palabras, sabiendo que su propia historia era un espejo. El conflicto se intensificaba. Doña Isabel notó la tensión, pero la atribuyó a rivalidad. En una reunión familiar, estalló: quiero que os llevéis bien. Somos una familia ahora. Javier tragó saliva, sintiendo la ironía. ¿Podía ser parte de una familia que no conocía su verdad? Alejandro, por su parte, luchaba con la culpa. Había salido con mujeres para aparentar, pero nunca se había sentido vivo hasta ese beso. El precio de admitirlo podría ser el rechazo de su madre, la pérdida del legado familiar. Mientras tanto, rumores en el hotel comenzaron a circular. Un empleado vio el encuentro accidental y lo interpretó mal. Javier oyó susurros: ese chico es rarito. El pánico lo invadió, recordándole su expulsión del hogar. Decidió renunciar, pero doña Isabel lo detuvo. No te vayas. Cuéntame qué pasa. Javier, al borde del colapso, confesó su orientación sexual. Ella lo abrazó. Hijo, el amor no es pecado. Lo que importa es el corazón. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un catalizador para más drama. Alejandro, escuchando a escondidas, sintió un torrente de emociones. Su madre aceptaba a Javier. ¿Pero lo aceptaría él? Esa noche, le confesó todo: su atracción por Javier, sus años de represión. Doña Isabel palideció. No puede ser. Eres mi hijo, el heredero. Sus palabras, teñidas de tradición, dolieron como un cuchillo. Alejandro se sintió traicionado. Pensé que me querías por quien soy. Ella lloró, dividida entre su amor maternal y las expectativas sociales. Javier, al enterarse, confrontó a doña Isabel. ¿Me aceptaste a mí? ¿Por qué no a tu propio hijo? Ella admitió su hipocresía, el miedo al escándalo, a perder el respeto en su círculo. Javier vio el paralelismo con su propia familia. El amor no elige clases sociales, dijo. Pero las palabras no bastaron, el daño estaba hecho. Alejandro decidió marcharse, dejando una nota: necesito espacio para ser yo mismo. Javier, devastado, sintió que su llegada había destruido esa familia. Doña Isabel se derrumbó tras la partida de Alejandro. Javier la encontró en el salón, con la nota arrugada en la mano. Es mi culpa, murmuró ella. Javier negó, pero en su interior sabía que su presencia había sido el detonante. Decidió buscar a Alejandro. No por egoísmo, sino por redención. Preguntó a amigos y contactos, rastreando pistas. Finalmente, lo localizó en un pequeño apartamento en Córdoba, a 2 horas de Sevilla. Al llegar, tocó la puerta con el corazón en la garganta. Alejandro abrió, sorprendido y enfadado. ¿Qué haces aquí? Ven. Javier insistió: tu madre te necesita.
¿Y yo? ¿También? Entraron en una discusión acalorada. Alejandro acusó a Javier de invadir su vida, de robar el afecto de su madre. Javier contraatacó: tú has vivido con privilegios. Ocultándote. Yo lo perdí todo por ser honesto. Las palabras revelaron sus dolores profundos, Alejandro. Aplastado por el legado familiar, Javier. Marcado por el rechazo social. En medio del caos, se abrazaron. Lágrimas mezclándose. No quiero perderte, confesó Alejandro. Javier sintió el peso de esa admisión. Regresaron juntos a Sevilla. Pero el camino estaba lleno de minas. Doña Isabel lo recibió con alivio. Pero la tensión persistía. En una cena reconciliatoria, intentó imponer condiciones: podéis ser amigos. Pero nada más. Por el bien de la familia. Alejandro explotó, ¿no? No viviré una mentira. Javier apoyó: el amor no se negocia. Doña Isabel salió herida, sintiendo que perdía el control. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier y Alejandro comenzaron una relación discreta, robando momentos en los jardines o en el hotel. Pero la sociedad no tardó en interferir. Un socio de negocios de Doña Isabel, un hombre conservador llamado Don Carlos, oyó rumores y la confrontó. Si esto sale a la luz, perderás clientes. La gente habla. Ella defendió a su hijo. Pero el miedo la carcomía. Javier. Al enterarse, sintió la presión: ¿valía su amor el sacrificio de una familia entera? Internamente, Javier batallaba. Recordaba las noches en la calle, el frío y el hambre. Pero también la libertad de no fingir. Alejandro, por su parte, enfrentaba dilemas éticos: renunciar al negocio familiar por amor, o reprimir sus sentimientos por deber. En una noche de insomnio, Alejandro propuso: huyamos juntos. Lejos de todo. Javier dudó: eso destruiría a tu madre. La decisión pendía de un hilo, llena de controversia. Mientras, un viejo amigo de Javier, Pablo, reapareció. Pablo era el chico de la carta de amor que había causado su expulsión. Ahora, casado y fingiendo heterosexualidad, advirtió a Javier: no lo hagas. La sociedad te destrozará. Javier vio en él un espejo de lo que podría ser Alejandro si cedía. Prefiero el dolor de la verdad que la agonía de la mentira, respondió. Pero las palabras de Pablo sembraron dudas. Doña Isabel, en un acto de desesperación, contactó al padre de Javier, don Manuel, un obrero tradicional. Lo invitó a la mansión, esperando que viera el cambio en su hijo y lo aceptara. Don Manuel llegó, rígido y desconfiado. Al ver a Javier en ropa decente, trabajando, suavizó un poco. Pero cuando doña Isabel mencionó sutilmente la orientación de Javier, don Manuel estalló: eso es una enfermedad. Lo eché por eso. Javier, escuchando, irrumpió: papá. Soy yo. No he cambiado. El enfrentamiento fue brutal, reviviendo traumas. Don Manuel se fue. Pero no sin plantar semillas de duda en doña Isabel: ¿quieres que tu hijo acabe como él? Alejandro, furioso por la intromisión, confrontó a su madre. Has traicionado mi confianza. Ella lloró: solo quiero protegerte.
El daño fue profundo, Alejandro se distanció más, acercándose a Javier como refugio. Juntos, planearon revelar su relación en una gala benéfica de la empresa. Un acto de valentía o locura. Javier temía el rechazo público, recordando las miradas despectivas en las calles. Alejandro. El escándalo en los medios. La noche de la gala llegó. Doña Isabel pronunció un discurso sobre familia y valores. Alejandro subió al escenario, tomando el micrófono. Madre. Amigos. Quiero compartir algo. Javier. En el público, contuvo la respiración. Alejandro confesó, soy gay. Y amo a Javier. El salón quedó en silencio. Luego murmullos. Doña Isabel palideció. Pero no intervino. Don Carlos se levantó y se fue, seguido de otros. El precio fue inmediato, llamadas cancelando contratos. Artículos en prensa local tildándolos de escándalo en la élite sevillana. Javier sintió el mundo derrumbarse. Regresaron a la mansión en silencio. Doña Isabel los esperó, habéis destruido todo por lo que luché. Alejandro replicó, no. Hemos luchado por ser libres. Javier. Dividido. Se sintió culpable. Esa noche, decidió marcharse solo, dejando una nota, no quiero ser la causa de más dolor. Alejandro lo encontró a tiempo, suplicando, juntos o nada. Pero Javier huyó, regresando a las calles, donde el frío le recordaba su vulnerabilidad. Días después, Alejandro lo buscó incansablemente. Encontró a Javier en un parque. Exhausto. Vuelve. Mi madre nos necesita. Javier dudó, ¿a qué precio? Regresaron, encontrando a doña Isabel cambiada. Había reflexionado, perdí a mi marido por no luchar. No os perderé a vosotros. Aceptó. Pero el daño social persistía. Contratos perdidos. Amigos que se alejaban. Javier y Alejandro pagaron con aislamiento. Pero ganaron autenticidad. Sin embargo, un nuevo conflicto surgió. Pablo. Envidioso o temeroso. Filtró detalles del pasado de Javier a la prensa, el heredero se enamora de un ex indigente gay. El artículo exacerbó el escándalo, atrayendo amenazas anónimas. Javier confrontó a Pablo, ¿por qué me traicionas? Pablo admitió, porque tú eres libre y yo no. La traición dolió, recordando a Javier las capas de dolor en la comunidad LGBT. Doña Isabel. En un acto de redención, usó su influencia para contraatacar, donó a causas LGBT. Hablando públicamente. Mi hijo me enseñó que el amor no discrimina. El gesto fue mixto, apoyo de algunos, rechazo de otros. Alejandro y Javier fortalecieron su vínculo. Pero el precio fue alto, pérdida de privacidad. Estrés constante. Javier se preguntaba si la libertad valía el caos. La tormenta mediática no cesaba. Javier y Alejandro se convirtieron en símbolos involuntarios, para algunos. Héroes de la diversidad, para otros. Destructores de valores tradicionales. En Sevilla. Una ciudad de ferias y procesiones religiosas. Las opiniones se polarizaban. Doña Isabel recibió cartas de apoyo de organizaciones LGBT. Pero también amenazas de grupos conservadores. Volveremos a la normalidad, prometió ella. Pero Javier dudaba.
Cada salida a la calle era un riesgo, miradas. Insultos susurrados. Internamente, Javier lidiaba con el trauma resurgido. Sueños de su expulsión lo atormentaban, el rostro enfurecido de su padre. Las lágrimas de su madre. Confrontó a don Manuel de nuevo, invitándolo a un café neutral. Papá, ¿por qué no puedes aceptarme? Don Manuel. Endurecido por años de trabajo manual y creencias arraigadas. Respondió, la Biblia lo dice claro. Es contra natura. Javier argumentó, el amor no daña a nadie. Pero don Manuel se fue, dejando a Javier con un vacío mayor. Alejandro, meanwhile, enfrentaba presiones laborales. Socios clave abandonaron, forzándolo a renegociar contratos. En una reunión tensa, un inversor dijo, tu vida personal afecta a los negocios. Alejandro replicó, mi integridad vale más. Perdió el acuerdo, pero ganó respeto propio. El precio, deudas crecientes en la empresa. Doña Isabel vendió propiedades para cubrir, sacrificando parte de su legado. Lo hago por vosotros, dijo. Pero su voz temblaba con resentimiento sutil. Javier sintió la culpa acumularse. En una noche de crisis, propuso a Alejandro, tal vez deberíamos separarnos. Para salvar a tu familia. Alejandro negó, eso sería rendirnos. Pero la duda se instaló. Javier buscó consejo en un grupo de apoyo LGBT en Sevilla, donde conoció historias similares, rechazos familiares, discriminación laboral. Una joven trans compartió, la libertad cuesta. Pero la represión mata el alma. Sus palabras resonaron, pero no disiparon el miedo. Un giro inesperado llegó con una llamada de don Carlos. Arrepentido. Admitió, admiro vuestra valentía. Volveré a invertir. Si apoyáis causas sociales. Era una oportunidad. Pero con condiciones, publicity positiva. Alejandro aceptó, viendo una salida. Javier, escéptico, nos usará. El acuerdo trajo alivio financiero, pero también exposición. Entrevistas. Eventos, Javier odiaba la atención, sintiéndose como un trofeo. Doña Isabel. En terapia familiar sugerida por Alejandro. Confrontó sus prejuicios. Crecí en una época diferente. Admitió. Pero os amo. El proceso fue doloroso, recuerdos de su marido. Un hombre estricto que habría rechazado todo. Javier participó, compartiendo su dolor. Ser gay no es elección. Pero ocultarlo lo es. Las sesiones unieron. Pero revelaron grietas, doña Isabel aún temía el «¿qué dirán?». Pablo reapareció, pidiendo perdón. Filtré la historia por celos. Mi matrimonio es una farsa. Javier lo perdonó. Pero con reservas, la traición deja cicatrices. Pablo decidió divorciarse, inspirado por ellos. Era una victoria pequeña, pero mostraba el impacto ripple de sus decisiones. Sin embargo, amenazas escalaron, un vandalismo en la mansión. Pintadas homofóbicas. Javier y Alejandro contrataron seguridad, viviendo en paranoia. En un clímax emocional, Javier recibió una carta de su madre, hijo. Te extraño. Ven a casa. Emocionado. ¿Fue? Su madre lo abrazó. Pero don Manuel no estaba. Tu padre no cambia.
Pero yo sí. Era un paso. Pero incompleto. Javier regresó con esperanza mixta. Alejandro lo consoló, paso a paso. Su relación se profundizó. Pero el estrés cobraba peaje, discusiones por nimiedades. Agotamiento. Doña Isabel organizó una cena para reconciliar todo. Invitó a don Manuel y a la madre de Javier. La tensión era palpable. Don Manuel y doña Isabel chocaron, él defendiendo tradiciones, ella evolucionando. Javier intervino, el amor une. No divide. Alejandro apoyó. Al final, don Manuel no cedió del todo. Pero prometió pensar. Era un progreso frágil. Pero el verdadero conflicto interno de Javier culminó en una noche solitaria. Caminando por el Guadalquivir. Reflexionó, ¿había valido la pena? El amor con Alejandro era real. Pero el precio, dolor familiar. Aislamiento social, era alto. Decidió una prueba, proponer matrimonio a Alejandro. Públicamente. Si aceptaba. Seguirían, si no. Terminarían. Alejandro. Sorprendido. Dijo sí. Anunciaron en una conferencia de prensa. Desafiando al mundo. Reacciones mixtas, aplausos de progresistas. Condenas de conservadores. La empresa se recuperó lentamente. Con nuevos aliados. Javier encontró trabajo en Advocacy LGBT. Canalizando su dolor en acción. Alejandro equilibró negocios y activismo. Doña Isabel se convirtió en aliada pública. Donando a refugios para jóvenes sin hogar. Pero cicatrices permanecían, amigos perdidos. Familia fracturada. Javier se preguntaba si las elecciones correctas siempre dolían. Los meses siguientes trajeron calma relativa. Javier y Alejandro planearon su boda en una finca discreta en las afueras de Sevilla. Rodeados de aliados. Doña Isabel ofició como madrina. Su transformación completa, de resistente a defensora. La madre de Javier asistió. Sola, don Manuel envió una nota, no apruebo. Pero te quiero. Era lo máximo que podía dar. Y Javier lo aceptó. Sabiendo que el cambio toma tiempo. Pero no todo era idílico. Un ex socio. Resentido. Demandó a la empresa por daños a la reputación. Alejandro luchó en corte. Exponiendo prejuicios. Ganaron. Pero el estrés afectó su salud, insomnio. Ansiedad. Javier lo cuidó. Recordando sus días en la calle. Juntos superamos. Decía. Su amor se fortaleció en adversidad. Pero Javier pagó con dudas constantes, ¿era egoísta perseguir felicidad a costa de otros? Pablo. Redimido. Se unió a su causa. Fundando un grupo de apoyo. Compartieron historias en eventos. Inspirando a jóvenes. 1. Un chico de 17 como Javier había sido. Les agradeció, me salvasteis de la calle. Era un ciclo, de víctima a salvador. Pero el precio social persistía, boicots a los hoteles. Protestas fuera de la mansión. Doña Isabel enfrentó soledad. Amigos de antaño la abandonaron. Vale la pena por veros felices. Decía. Pero sus ojos traicionaban fatiga. En una reflexión profunda. Javier escribió un diario, El amor gay en España aún lucha contra sombras. ¿Somos pioneros o mártires? Alejandro lo leyó. Abrazándolo, somos ambos.
Decidieron adoptar. Pero barreras legales por su orientación los frenaron. Lucharon en cortes, ganando parcialmente. El proceso expuso Mao Tzu-no-ce, imponer su estilo de vida a un niño en una sociedad hostil. Javier dudaba. Pero Alejandro insistía, daremos amor. Eso basta. Un clímax final llegó con una manifestación en Sevilla. Grupos conservadores protestaron contra la agenda gay. Javier y Alejandro hablaron en contra, defendiendo derechos. Piedras volaron, Javier fue herido levemente. En el hospital. Doña Isabel lloró, basta de riesgos. Pero Javier replicó, el silencio es peor. El incidente unió a la familia. Pero resaltó el costo, vidas en peligro por ser auténticos. Tiempo después. En su aniversario. Javier y Alejandro reflexionaron en el jardín. Hemos pagado caro, dijo Javier. Pero ganamos libertad. Doña Isabel se unió, y yo. Un nuevo comienzo. La madre de Javier llamó. Reconciliada parcialmente. Don Manuel permanecía distante. Un recordatorio de límites. Pablo. Ahora abiertamente gay. Celebró con ellos. La historia culminó en paz frágil. Javier salvó a doña Isabel. Pero en el proceso. Salvó y destruyó vidas. Incluyendo la suya. Las elecciones y confesar. Amar. Luchar trajeron daño y despertar. Al final. ¿Fue correcto priorizar el amor sobre la estabilidad social? ¿Es moralmente justo sacrificar el bienestar familiar por la autenticidad personal en una sociedad dividida?